Hola a todos, todas. En esta parte de la clase vamos a hablar sobre la invención de la imprenta, una transformación que cambió la sociedad hasta nuestros días y que generó, por ejemplo, la sociedad de la información, las condiciones sociales que generaron el paso a la modernidad y, sobre todo, la difusión a gran escala de lo que es el conocimiento. Como hemos visto en la clase anterior, la comunicación escrita fue tomando una dimensión cada vez mayor, sobre todo en los cambios tecnológicos que generaron el transporte de esa comunicación escrita, el vehículo. Hablamos de los rollos de pergamino, el papiro, que generaron la producción de textos, de grandes textos, y que generaron también lugares como la biblioteca o la academia. Habrán oído hablar de la famosa biblioteca de Alejandría, esta que fue destruida y tantas veces intentada salvar, por ejemplo, Hipatia de Alejandría. Con la caída del Imperio Romano en Occidente y con el inicio de la Edad Media, a partir del siglo V, hubo un caos que se generó en todo lo que fue la transmisión cultural, aunque se fue ordenando de a poco. Quienes fueron los que resguardaron de alguna manera el conocimiento y esta palabra escrita fue por un lado la Iglesia, como sabemos, pero también más adelante las primeras universidades, allá por el siglo XIII, las principales universidades en Europa. La invención de la imprenta tiene algunos antecedentes, por ejemplo, el papel, que fue inventado en China, pero rápidamente transportado y utilizado en Europa. Posterior al papel, la utilización del códice. El códice es esta encuadernación que tiene el papel que se puede usar de los dos lados, es decir, las páginas. Digamos, es muy similar al libro que nosotros tenemos en nuestro escritorio, digamos, el mismo formato de libro. La diferencia es que cuando hablamos de códice, en general nos referimos a manuscritos. Hasta entonces, más allá de toda la tecnología en cuanto al soporte de donde se almacenaba ese conocimiento, siempre tenía que haber escribas y copistas que eran encargados de copiar estas obras, de lograr que estas obras perduraran y de reproducirlas. Esto, como se imaginarán, era muy costoso, llevaba mucho tiempo y el acceso a este conocimiento era absolutamente elitista y limitado. Como decíamos, bueno, principalmente eran los monjes quienes estaban al resguardo de estos patrones culturales. Pero toda esta transformación genera y prepararon el terreno para el invento del que nosotros vamos a hablar en esta clase, que es la imprenta. Johannes Gutenberg en 1450 crea lo que fue la imprenta de tipos móviles. Si bien había algunos antecedentes de uso de imprenta y de algunas tecnologías y dispositivos más tendientes a funcionar como sellos que de alguna manera aceleraban el proceso, pero la imprenta de tipos móviles generó la posibilidad de crear y reproducir cualquier obra y hacerla en un tiempo muy corto y mucho más económico. Esto generó una masividad de la palabra nunca antes vista y a su vez generó también transformaciones, conflictos sociales, disputas del poder que ya estaban vigentes, pero que estaban esperando de alguna manera encauzarse. Por ejemplo, sabemos que el primer texto que imprime Gutenberg es la Biblia. Uno de los acontecimientos sociales más importantes para la época fue la ruptura de la Iglesia cristiana. A partir de la Reforma protestante, del Lutero, digamos, a la cabeza, aunque siguieron otros,
fue la ruptura con la Iglesia y esta idea de la libre interpretación de los textos sagrados, que hasta entonces estaban reservados a una élite porque estaban en latín y además porque solamente había pocos textos manuscritos de la Biblia. Bueno, esto generó que todos pudieran acceder y conocer estos textos. Las revoluciones liberales fueron en gran medida acompañadas y se sirvieron de la tecnología de la imprenta. La más importante, digamos, la Revolución Francesa, que además luego con las guerras napoleónicas, Napoleón llevaría las ideas de libertad, fraternidad e igualdad a toda Europa. Y fundamentalmente el acceso al conocimiento. El avance que tiene la ciencia a partir de la imprenta es el mayor que tuvo prácticamente en toda su historia. En esta imagen nosotros podemos ver, este es un cuadro de David que se llama La muerte de Marat, un poco el rol que tuvo también y que empezó a tener a partir de la imprenta el periodismo y los periódicos, fundamentalmente. Si bien hubo periódicos manuscritos y varios años antes de esta imagen se generaron distintos periódicos, sobre todo en Europa, fue muy importante el rol que empezaron a tener los periódicos, los diarios, los panfletos dentro de las revoluciones liberales. Sobre todo lo que nos muestra un poco esta imagen es el poder que tenía la palabra y también lo que generó la impronta que tuvo de alguna manera el periodismo. Este periodista Marat, que era el protagonista y principal fundador de un diario que era El Amigo del Pueblo, de la Revolución Francesa, la corriente más radicalizada, fue asesinado en el contexto de querer callar de alguna manera lo que se decía la prensa. También para esta época, sobre todo para la época de la Revolución Francesa, aparecen algunos derechos. Digamos, aparecen los primeros derechos, lo que consideramos derechos humanos, pero muchos asociados a la comunicación, ya que habían aparecido leyes para acallar y censurar a la prensa. Aparecen los derechos como libertad de prensa, libertad de expresión, mucho después de la aparición de los primeros periódicos, allá por 1500, esas gacetas que contaban noticias y de alguna manera interpelaban al poder. Otro acontecimiento importante y movimiento importante que generó la creación de la imprenta es la revolución científica. Hasta entonces, después de la caída del Imperio Romano en Occidente, todo el saber fue dominado por lo que conocemos como teocentrismo, es decir, todo el conocimiento del mundo explicado desde un saber religioso cristiano y desde la monarquía absolutista. Gracias a la imprenta hay una difusión importantísima de textos, de matemática, de astronomía, de biología, de física. Podemos pensar en los textos de Copérnico, en, por ejemplo, la figura de Galileo Galilei y todo lo que generó, de alguna manera, desafiando las normas establecidas que generaban una explicación única del mundo. Todo este desarrollo del pensamiento científico, que culmina también con el método científico, que abre el paso a la modernidad y posteriormente en el siglo XVIII a la era de la Ilustración, es fundamental para la producción de textos académicos y de textos científicos, y sobre todo algo que generó es la colaboración entre distintos pensadores y científicos de distintas partes del mundo. Había la posibilidad ya de transmitir estos saberes, de retomar las investigaciones y los trabajos de otros científicos a través del desarrollo de la imprenta. Como dice Marshall McLuhan, un teórico que seguramente lo encontraremos mucho en la comunicación,
habla de este paso y de esta transformación como la galaxia Gutenberg. Es decir, si nosotros pensamos hasta nuestros días, esta revolución que generó la imprenta sigue todavía vigente, muchos de nosotros y de nosotras tenemos libros en papel, usamos fotocopias, habrá cambiado la tecnología, pero el principio sigue siendo tinta sobre un papel. Esto sigue vigente. Lo que, sin embargo, nosotros podemos pensar es todavía una palabra mediada. Es decir, hay una cuestión que siempre fue una limitante para la palabra escrita, que es el lenguaje escrito y la alfabetización. Hoy en día nosotros no podemos pensar en sociedades que están muy alfabetizadas, arriba del 80-90% de alfabetización, pero en la época era muy reducido quienes podían acceder a leer esos libros. Si bien fue un medio que, como decíamos, fomentó el pensamiento científico, lo transformó, todavía seguía siendo parte de un grupo reducido, no tan elitista como al principio, pero faltaba todavía en la historia medios que fueron independientes de esa mediación, valga la redundancia. Ya el desarrollo en el siglo XIX de la fotografía y el cine, y posteriormente en el siglo XX el desarrollo de la radio y de la televisión generaron medios que realmente llegaron a cualquier receptor que pudiera acceder y escucharlos. Por último, les dejo unas recomendaciones finales para que tengan en cuenta.